6, y como cada sábado recibimos a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, para este programa de RPP, Diálogo de Fe. Monseñor Carlos Castillo, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, hermanos y hermanas televidentes y también en Radio Escuchas. Es un día bonito, es la vigilia del Espíritu Santo, de la fiesta de Pentecostés. Por eso vamos a unirnos en oración también en medio de la situación del país para que nos inspire el Espíritu un modo distinto de actuar. De acuerdo. Explíquenos, por favor, el significado de la palabra Pentecostés, una palabra griega que tiene que ver con, por lo pronto, 5, 50, pentagrama y pentacampeón, es siempre 5, ¿no? Es una palabra que tiene esa raíz, pero explíquenos 50 días respecto de qué, y si es una fiesta cristiana o es una fiesta que los cristianos han tomado del calendario hebreo que lo precedió. Sí. El calendario hebreo lo tomaba por 50 días después de la liberación, la Pascua hebrea. Entonces se hace una similitud para poder festejar allí también esta fiesta que tenía un valor también antiguo en la condición campesina y pastoril de los hebreos, ¿no? Pero esta actualización es importante porque la verdadera liberación, los cristianos recogen la iniciativa de Dios de enviar a liberar a Israel por medio de Moisés, pero la verdadera liberación viene de Jesús, que es su propio Hijo, si quieren, por la mentalidad del Dios Yahvé, que es el Dios que siempre acompaña y que en este caso nos envía a alguien de Él mismo para que, digamos, podamos salir adelante en la vida y encontrar un camino hacia el Padre que permita que, digamos, el sentido de la vida hacia la vida eterna, hacia la vida plena en el amor, ¿no? De acuerdo. Ahora, esta fiesta y esta escena del Evangelio narrada en los Hechos de los Apóstoles también, me parece, junto al Evangelio, sí, está muy asociada con la capacidad que los discípulos adquieren de predicar fuera de sus zonas de influencia y en consecuencia en otras lenguas. Se habla mucho de eso, de ese don de lenguas que el Espíritu Santo significa también, en contraste con la anécdota del Antiguo Testamento de la construcción de las torres de Babel, que fracasa porque no tiene una lengua común. Así es un tema de la Biblia. Cuando no hay una lengua común y no nos podemos entender y no hacemos un esfuerzo por entendernos a pesar de las diferencias de lengua, las cosas no van a marchar bien. Bueno, aquí el asunto no es tanto que hablan varias lenguas, sino que hablando la suya son comprendidos en todas las lenguas. Y es que lo que se quiere decir ahí es que están marcados ellos por la fuerza del Espíritu Santo que traduce las palabras de amor del Espíritu de Dios en todas las lenguas, si quieres tú. Es una casi tradición, algo así como una traducción simultánea, ¿no? A mano del Espíritu Santo. ¿Y esto por qué? Porque el punto esencial de la venida del Espíritu es que el Espíritu Creador, por eso en el texto se dice, se escuchó un gran ruido y un viento como huracanado, ¿no? Un viento fuerte. Luego ese viento se vuelve más sutil. Primero calienta, digamos, sería el viento de una tempestad en donde el rayo cae, pero en vez de caer un rayo que parte violentamente, se introduce como fuego, que es el símbolo del amor, en cada uno, ¿ya? Y suscita una predicación. Y entonces todos ellos, movidos por el Espíritu, anuncian la resurrección del Señor, anuncian la nueva vida en Cristo, ¿no? Y lo interesante es que todos entienden esa lengua, ¿no? Esto es muy importante porque el gran problema no es tanto tener diversas lenguas cuanto no tener un espíritu común, ¿no? Porque las lenguas pueden ser distintas, pero se puede tener el espíritu común. Inclusive ese espíritu es llamado por Pablo, ¿no? Un espíritu para el bien común, ¿no? Lo dice explícitamente, ¿no? Nadie puede decir el Señor si no es el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero uno es el mismo Espíritu, pero cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Es decir, la iglesia primera era diversa. También, así como diversidad de lenguas,
había diversidad de grupos, de formas, y en la actualidad es lo mismo. La Iglesia es universal, podríamos decir, es armónica en la diversidad y tiene que aprender más a ser armónica. De tal manera que el mismo espíritu reine a pesar de que somos muy distintos. Y es también el aporte que la Iglesia, desde el punto de vista de la fe, hace al mundo en su diversidad, ¿no? Es ayudar a que todo marche en armonía. El Papa habla mucho de la armonía del espíritu, ¿no? Creo que esta es una fiesta capital como una respuesta a la esperanza del mundo de encontrar una vía de paz y de solución de sus problemas. De acuerdo. Ahora nos está explicando entonces, no es que puedan hablar en otras lenguas, sino que la única lengua de ellas es el arameo, en realidad es la lengua que hablaba Jesús. En ese caso, ¿no? O también griego, porque ya en esa época todos estaban helenizados desde la visita de Alejandro Magno y el control ejercido por esa zona del mundo, por primero griegos y luego romanos. Pero sino poder hacerse entender. ¿Usted siente que eso se vive cuando uno predica? Usted ha tenido una reunión con jóvenes, nos contaba en estos días, ¿no? Y usted siente que hay días que puede hacerse entender, pese a que quizás tiene otra lengua que los jóvenes, ha sido formado en otra generación, con otras lecturas, con otros libros, y usa palabras que no lo entienden, pero se percibe que hay algo en el fondo de usted, una fe en el amor y una presencia de un padre. Sí, pero inclusive los jóvenes nos evangelizan, lo mismo que los pobres. O sea, no solamente es que uno puede anunciar el Evangelio, sino que lo recibe de ellos, porque sus iniciativas, su palabra, puede ser que nosotros tengamos el mismo idioma y de repente no nos comunicamos, como sucede hoy día entre generaciones, en el Perú. Tenemos el castellano común, pero no está adaptado para entendernos, porque el espíritu no es común. Por eso hay que avanzar hacia el espíritu común. Y entonces, ¿qué pasa con los jóvenes que son tan distintos como generaciones? Nos podemos comunicar, sobre todo cuando los dejamos hablar para escuchar lo que piensan ellos y nos ponemos en su condición, ¿no? Eso es un esfuerzo muy grande porque los viejos siempre tendemos a pensar y a hablar en nuestras lenguas y en nuestras maneras de decir las cosas. Pero siempre en las generaciones nuevas, especialmente en las actuales, el manejo de una situación completamente nueva por intuición los hace mucho más flexibles e inventores de una nueva manera de hablar, más sencilla, menos complicada. Y yo creo que hoy día estamos llamados a cambiar nuestro lenguaje por eso. Bueno, ojalá en todo caso que la fiesta de Pentecostés sirva para tener conciencia de eso y para que cada uno, en la medida de lo posible, pueda sentirse portador de ese espíritu que le permita comunicarse con los demás y compartir valores. Mucha falta nos hace, Monseñor. Hemos tenido incidentes de violencias graves. En el Perú en los últimos días, un niño asesinado por sus padres en Loreto, un asaltante abatido por la víctima en Villa El Salvador, y tenemos casos de extorsiones y de delincuencia que crecen, ¿no? Nos quizá dirá una palabra sobre eso después de una breve pausa, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Hermanas, en esta audiencia quiero presentarles otro testigo del celo apostólico, y esta vez nos llega de tierras lejanas. Efectivamente, San Andrés Kim Taegon fue el primer sacerdote mártir de Corea. Hace 200 años hubo en aquel país una fuerte persecución y no se podía confesar la fe abiertamente. Destaco dos escenas que nos dan prueba de este celo. En la primera vemos a San Andrés ante la dificultad de no tener más opción que encontrar a los fieles en público y lograr reconocerse sin que nadie se dé cuenta, resumiendo en dos palabras su identidad. Estas, las palabras que había que decir, eran discípulo de Jesús. Es muy interesante que sea este el resumen de todo lo que se puede decir. Ya en ella supone la vida del Evangelio y testimoniarlo. En la segunda lo encontramos cuando era seminarista,
caminando en la nieve para buscar un misionero y completamente agotado, cayó por la tercera vez. Pero una mano amiga lo ayudó y lo empujó a seguir adelante. La lección de esta escena es que aunque podamos caer, siempre podemos alzarnos de nuevo porque Jesús nos sostiene. Bueno, Monseñor Carlos Castillo, hemos escuchado al Papa recordando un episodio poco conocido, que es el de la evangelización de Corea, con los primeros sacerdotes, los ha mencionado, a San Andrés, que no conocíamos, porque realmente es otro contexto cultural, pero sí sabíamos de otros sacerdotes que desde el 16 han estado en el Japón, en la China y en la India, pero Corea era un caso que no conocíamos, al menos yo hasta ahora. Díganos, por favor, una palabra sobre la misa que va a celebrar mañana. Ya sabemos que el tema principal es Pentecostés, es decir, salir y hablar, transmitir la buena nueva del amor a todos los pueblos, a todas las lenguas, pero además usted asocia eso con una gratitud y un reconocimiento de los que han colaborado con la Iglesia para ayudar a nuestros compatriotas perjudicados, primero por los fenómenos climáticos y luego en general, ¿no? Explíquenos, por favor, qué características particulares tendrá la misa que va a celebrar usted mañana a las 11 de la mañana en la Catedral de Lima. Sí, hemos invitado y han hecho mucho eco, gracias a Dios, a todas las hermanas madres de las ollas comunes que van a venir de diversas partes de Lima, y junto a ellas también entidades como las Cáritas de algunas Cáritas de provincias, en donde hemos hecho contacto para poder irradiar lo que habíamos recibido, ¿no? Y compartirlo. Vienen también las personas que han colaborado, que según las informaciones que tengo son muchos voluntarios, las propias parroquias que se organizaron en todos los sectores de Lima, ¿no? Los sectores más pudientes, los sectores más pobres, las Cáritas Hermanas y los empresarios, agentes pastorales y universidades. Hay muchos empresarios, muchas iniciativas, inclusive individuales, que han sido muy potentes, estamos muy agradecidos. Y lo importante aquí es celebrarlo el día de Pentecostés, porque lo que hemos encontrado es un gran espíritu de hermanamiento y de solidaridad, que es el espíritu del bien común que conversábamos antes, que yo creo que es el que está creciendo en el corazón de nuestra sociedad como lo más profundo. Pueden haber problemas muy graves, como la violencia que se ha cometido contra este niñito, ¿no? O el acontecimiento de defensa que una persona ha reaccionado ante un asalto, ante la enorme delincuencia que estamos viviendo en todas partes, ¿no? Por falta de responsabilidad y de trabajo acucioso de parte del Estado, ¿no? Pero claro, si estamos en una sociedad en donde todos los elementos del bien común se derruyen, las instituciones que han crecido y se han construido con mucho trabajo a través de estos 2 siglos de independencia, se han construido como las bases comunes del Estado con sus valores y sus mártires, nos estamos riendo del bien común, porque estamos haciendo atentados directos contra las cosas que pueden garantizar la unidad nacional. Y entonces, ¿cómo queremos que no haya asaltantes en las calles si hay asaltantes en las instituciones estatales? O sea, eso es un asalto, eso es un senderismo, ¿no? Como el petardeo que ha habido en algunos gobiernos, que sigue existiendo también ahora, cuando se hace corrupción, cuando se utiliza el Estado para robar o para protegerse uno con leyes o con decisiones, ¿no? Y también en la iglesia, lo digo, sucede. Muchas veces un sacerdote, inclusive un obispo, puede correr la tentación de agarrar y decir: yo, porque necesito plata, hago más misas o cobro por las misas o maltrato a la gente y la obligo a que haga una colecta especial para mis intereses, ¿no?
Eso estamos también combatiendo en la iglesia. Últimamente hemos visto un caso de escándalo que creo que vamos a corregir porque vamos a hacer nuevos protocolos en donde a una persona se le daba un sueldo exorbitante por una cosa nimia, y eso está mal. Entonces tiene que hacerse una corrección, y también en la iglesia estamos empeñados en que el bien común prospere, porque se usan las instituciones para beneficio propio. Y es necesario justamente ayudarnos todos a fortalecer esas instituciones, nuestra Policía Nacional, los bomberos, etcétera. Son instituciones tutelares que sirven para que la sociedad vaya adelante. Somos inclusive excesivamente marxistas, porque lo que se está haciendo, ¿no?, es derruir el Estado, porque se dice es el protector de los intereses de los grandes. Antes lo decían así los marxistas, ¿no? Ahora lo dice cualquiera porque todo el mundo quiere aprovecharse. Y eso es una especie de senderismo destructivo de la sociedad. Y nosotros tenemos que recuperar esa visión, diríamos, que se le atribuía al marxismo, porque se decía había que destruir las bases del Estado, porque era la administración de los poderosos. Pero vemos que lo que han conseguido los pobres a través de siglos es establecer alguna base común que proteja. Y eso es una cosa que no se puede derruir. Claro. Es ahora, una violencia, es un pecado. Usted nos decía que la misa de mañana será una misa de reconocimiento a los que han participado en estas campañas de Cáritas, sí, para llevar comida a los que se habían visto privados por una razón u otra. Pero además tengo entendido que es una reunión preparatoria para lo que puede pasar y para lo que se puede requerir de Cáritas si se confirmase que va a haber, como todo hace pensar, un niño en el curso de los próximos meses. Todos los indicios que vemos que los científicos han detectado es que el calentamiento del mar, especialmente en la zona del Ecuador, está creando un mar mucho más caliente que generará en pocas semanas, ¿no?, o pocos meses, no, también puede ser, porque no se sabe ciertas irregularidades. En todo caso, la tendencia es clara. Si no nos preparamos y con un concepto de solidaridad para una situación así, las consecuencias van a ser muy trágicas. Y es preferible justamente ahora pedirle al Espíritu Santo que nos inspire para el bien común. Perdóneme si he sido un poco fuerte ante la caracterización de ese tipo de actitudes. Hay que ser fuerte, monseñor. Pero necesitamos en positivo llenarnos de la fuerza del espíritu común, que es el espíritu del Señor, además en un país cristiano mayoritariamente. Esto es muy posible si es que hacemos caso al espíritu y no a nuestros intereses, a nuestras ambiciones. Entonces, y ahí está el asunto, ¿no? ¿Cómo es posible que un niño haya sido desaparecido de una manera vil, simplemente porque por alguna razón, qué sé yo, de tipo económico, de desesperación, no sé, pero es una cosa que no pensamos, no tenemos un cristianismo de sentimientos espontáneos, sin la reflexión más honda de un sentimiento profundo del alma peruana, ¿no? De hecho, el texto de la secuencia de mañana es muy lindo, además de los textos bíblicos, del espíritu que baja y se vuelve sutil y puede traducirse. Es el espíritu que le dice, ven, Espíritu Santo, dulce huésped del alma, ¿no? En una reunión que tuvimos con diversas organizaciones hace tiempo y salieron muy bonitas ideas, uno de los presentes dijo: lo que está en serio como problema es el alma de los peruanos. De acuerdo. Ven, dulce huésped del alma, sanarnos, ¿no? Escucharemos la homilía que hará usted mañana en esta misa de Pentecostés, celebrada a las 11 de la mañana, que además adquiere esta connotación de agradecimiento y de exhortación a más compromiso a través de Cáritas para llevar socorro y comida a los que no pueden proveerse de ella como consecuencia de fenómenos diferentes. Ha sido Diálogo de Fe con Monseñor Carlos Castillo. Antes de separarnos, quisiera pedirle, como es usual, Monseñor, que ofrezca su bendición a quienes nos están escuchando, que sean creyentes o no. Padre bueno, por medio de tu Hijo Jesucristo, te apareciste hiciste que se apareciera a los discípulos ya resucitado para soplar sobre ellos, transmitirle el espíritu de la paz y el espíritu de una paz comprometida con las necesidades
especialmente de las personas que sufren, llenas de pecados, llenas de problemas, justamente para perdonar y suscitar el perdón en la sociedad y en el mundo. Permítenos recibirlo el día de mañana con alegría, con esperanza y con creatividad, y podamos superar estos momentos aciagos de derrupción y destrucción que existen producto del egoísmo humano. Y la bendición para todos los hermanos de nuestro país, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Ha sido Diálogo de Fe, programa de RPP. Sigan con nosotros. Tenemos 60 años acompañándolos y quisiéramos llegar al doble de esa edad. Ya no estaré yo, pero RPP subsistirá. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan todos un feliz sábado y un feliz fin de semana. Muy buenos días.